Jornada para la Historia en Sevilla, donde se entregó el premio Unamuno Amigo de los Protestantes. En la 14ª edición Protestante Digital dio entrega de este galardón a Antonio Muñoz Martínez, el alcalde de Sevilla. Al recibir el premio, el alcalde quiso reconocer el trabajo de toda una ciudad para mostrarse abierta e inclusiva hacia todas las confesiones. Que es un reconocimiento a mi ciudad, a Sevilla, porque yo pretendo una ciudad tolerante, una ciudad inclusiva, como se ha comentado. Quiero una ciudad que abrace, quiero una ciudad feliz. Con esta concesión ya son 14 los galardonados con el premio Unamuno, entre quienes se encuentran intelectuales, escritores, políticos, agentes sociales e instituciones, todos con algo en común: el haber contribuido a la convivencia y al reconocimiento de la realidad evangélica en España. Fue una iniciativa de alguna forma pionera. En su momento fue un cierto riesgo, ¿no?, de reconocer a alguien no creyente por algo en lo que había sido amigo o cercano a los protestantes, y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que sí, que hay mucha gente que a veces sin darse cuenta, muchos de los que han recibido el premio dicen: yo no me daba cuenta de que os trataba bien. Quizás esa es la normalidad, que al no darse cuenta lo hacen porque les sale del corazón. Y a su vez yo creo que también es un reconocimiento a las personas que se relacionan con estos premiados, porque son las que han provocado esa actitud positiva, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos más amigos y supone en el fondo un encuentro de una nueva sociedad, ¿no? Estamos acostumbrados a la política, a las peleas, los enfrentamientos, y nosotros, sin tener en cuenta el sesgo político, dejándolo de hecho a un lado, nunca hemos hecho proselitismo a ningún partido político, pero sí que hemos sabido reconocer en cada sitio personas que han tenido este talante, ¿no?, diferente. Asun Quintana explicó por qué este premio lleva el nombre de Miguel de Unamuno, que se mostró amigo de los protestantes. Por supuesto es un ejemplo, su talante, su cercanía y su sinceridad a la hora de reconocernos y de la faceta personal, sus relaciones personales con los protestantes, y todo lo que he dejado en sus cartas es un verdadero tesoro, y creo que sí, que hoy aquí el premio Unamuno pues ha sido una realidad. Creo que estamos en una sociedad que estamos construyendo muchos muros, pero creo que es necesario construir puentes, ¿no? Y en este sentido pues él fue un ejemplo, y es verdad que la sociedad de su época fue terrible, fue un extremista y acabó como acabó, ¿no? Entonces no creo que hoy acabe igual, pero desde luego estamos construyendo muros, necesitamos hacer puentes. Las menciones a la historia estuvieron presentes en cada intervención. Antonio Simoni, profesor de Historia de la Facultad de Asambleas de Dios en La Carlota, recordó nombres célebres como Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, cuya Biblia es un tesoro que sigue impactando al mundo hispanohablante. También otros menos conocidos, como los nombres de Francisca de Chaves o María de Bohórquez, mujeres ejemplares que dieron su vida por su fe. Cuando en el siglo XVI toda Europa había sido sacudida por la Reforma, se miraba a España, especialmente al foco protestante de Sevilla. Conocer los lugares donde se desarrollaron los hechos, junto con los lugares donde los protagonistas compartían, estaban en la clandestinidad, desarrollaban toda su labor, los monasterios de Santa Isabel, Santa Paula, el Colegio de los Niños de la Doctrina, la propia catedral. Conocer todos esos lugares contribuye, ¿no?, a enriquecer ese patrimonio, y sobre todo, como he dicho también en mi ponencia, los alumnos de aquí en adelante conocerán esos lugares porque los han pisado y han estado sobre ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que mucha alegría, y pienso que puertas abiertas en un futuro. Y aprovecho para agradecer a la organización del premio Unamuno haber mirado hacia Sevilla y habernos dado ese premio, y sobre todo ver la receptividad tan buena que ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, dos tenientes de alcalde, varios delegados de distrito han estado aquí presentes y han confesado que para ellos esto es importante. Así que mucha alegría, mucho gozo, y pienso que gracias a muchas cosas, entre ellas el premio Unamuno, se van a abrir puertas nuevas en esta ciudad. La verdad que el premio Unamuno me parece una muy buena idea, en el sentido, una buena propuesta para precisamente tender esos puentes con la sociedad civil, y también, pues en este caso, pues la política, ¿no? Sobre todo las autoridades que están de alguna manera trabajando por la igualdad, por los derechos humanos de todos, por mejorar la convivencia en una ciudad, como ha sido el caso del alcalde al que se ha reconocido con este premio. Yo creo que el premio ha sido muy merecido y bueno, contribuye
a eso, a dar una visibilidad y una normalización a la presencia de los evangélicos en la sociedad. Al acto asistieron un centenar de personas, entre ellos muchos líderes evangélicos de Sevilla y Andalucía, representantes de diferentes instituciones evangélicas y también autoridades locales.